Si recordáis, hace 2 días hablábamos de que íbamos a empezar a ver el pasado del aprendizaje cooperativo a través de las historias que nos contaron Carlos y Simoni. Después vimos una aclaración conceptual para establecer un punto de partida para el siguiente congreso, que ya sabemos que es en Cádiz. Y ahora vamos a intentar cerrar con la importancia que tiene la evidencia científica para convencer ya no solamente a unos pocos, sino a la mayoría de la gente del mundo de la educación física de que esto sí que tiene posibilidades para generar aprendizaje de verdad, ¿vale? Pero eso solo lo vamos a conseguir cuando nosotros mismos demostremos que lo que hacemos sí que tiene una repercusión en el aprendizaje. Y eso pasa porque haya investigación que justifique y demuestre a los demás que esto no es una cuestión de opinión. Antes estábamos hablando David y yo, cuando nos conocimos en el año 2004, me parece que fue, por ahí, 2005, y desde entonces nuestros caminos han seguido paralelos. En mi vida siempre ha habido mucha gente que ha contactado en un determinado momento y después se ha separado, y hay otros que una vez que hemos contactado parece que ya no vamos a despegar ni con agua caliente. Así que parece que este es el caso, la familia va creciendo, ¿sí? Y vamos generando un grupo de gente, de amigos que de vez en cuando nos metemos en estos líos. Así que yo voy a contar de David, ya lo conocéis por redes sociales, creo que el titular más rápido de la historia, en pasar de trabajar en un instituto a pasar a titular de universidad, y constantemente está aportando su investigación, su trabajo, su buen hacer, y hoy se los va a compartir. Así que, compañero, muy bien. Bueno, pues se me oye bien. Muchas gracias a Ángel por la presentación. Tengo un principal objetivo que es no intentar poneros la cabeza como un bombo y agudizar el nivel de resaca que alguno o alguna tiene en esta sala. Quiero contaros bastantes cosas. Le di bastantes vueltas a cómo enfocar esta ponencia final en función del recorrido que habíamos tenido a lo largo del Congreso. Creo que ya habiendo visto talleres, comunicaciones, diferentes ponencias marco, la idea creo que sería un buen pozo empezar a pensar qué hay de evidencia científica hasta el momento en el aprendizaje cooperativo como modelo único aplicado en la educación física escolar, y a partir de ahí qué posibilidades pueden emerger a través de diferentes reflexiones que nos tenemos que plantear como colectivo, ¿sí? Hay problemas, la evidencia demuestra que sigue habiendo problemas, hay confusiones, no solo terminológicas sino también prácticas, y sobre todo hay una serie de orientaciones más o menos claras que nos permiten reflexionar. Quizá la ponencia vaya más de preguntas internas y reflexiones que de soluciones. Y esto creo que es el camino que nos puede hacer a todos avanzar, ¿sí? La idea de partida es que sustento tiene el aprendizaje cooperativo que aplicamos en el aula. El aprendizaje cooperativo lo abordo como una serie de juegos puntuales para unidades didácticas concretas o forma parte de mi identidad profesional. ¿Combino los dominios afectivo, social, cognitivo y relacional o solamente me baso en la socialización como medio de generar aprendizaje? Pregunta todavía más importante. ¿El alumnado aprende a través del aprendizaje cooperativo? ¿Evidenciamos el aprendizaje que el alumno tiene en nuestra asignatura? Una de las cosas que nos mata como asignatura es muchas veces el no ponernos de acuerdo sobre lo que el alumnado tiene que aprender en nuestras clases. Y eso sucede si hiciéramos un chequeo de las 5 cosas fundamentales que debería de aprender. Entonces, a partir de ahí es donde el aprendizaje cooperativo fundamenta y el aprendizaje cooperativo aporta. ¿El alumnado se divierte? Perfecto. Pero además de divertirse, aprende. Además, ese aprendizaje es perdurable en el tiempo. Además, ese aprendizaje se puede extrapolar y es transferible fuera del aula. Eso es lo que se ha denominado el análisis transcontextual, la transcontextualidad. ¿De qué manera la forma en la que incidimos en el alumnado en educación física deriva, en este caso, en una posible, por ejemplo, adherencia hacia la práctica de actividad física una vez que nosotros ya no estemos? Y aquí entran un montón de constructos fundamentales, desde la propia competencia percibida, desde la propia incompetencia aprendida, desde la propia competencia, autonomía, relación, que vamos a ir viendo. ¿Qué rol juega el aprendizaje cooperativo en mi identidad profesional y hacia dónde debemos de seguir caminando? Voy a intentar ir un poco en esa línea, sobre todo creo que para hacer un debate con preguntas finales que nos puedan aportar.
Es verdad que cada contexto es único, es verdad que no es lo mismo trabajar en un centro rural que en un contexto de una capital, que no tener 15 alumnos en clase que tener 29 o 30, pero sí que es verdad que hay una serie de principios que nos hablan de variables vinculadas a la motivación, competencia percibida, identidad hacia mi práctica, adherencia, diferentes variables psicológicas y conductuales. Tengo una serie de objetivos: reflexionar si toda la divulgación que existe en el aprendizaje cooperativo corresponde o no con lo que nos dice la investigación. Por otro lado, mostrar las evidencias científicas publicadas en educación física en los últimos años, mostrar las evidencias publicadas sobre la aplicación de juegos, solo de juegos, entendiendo que un juego es un nivel y la estructuración del aprendizaje cooperativo forma parte de entender mi educación física y forma parte de que el alumnado actúe bajo una lógica social de cómo abordar la educación física en clase. No olvidemos que los últimos estudios otra vez están demostrando que, sobre todo en secundaria, y no gente mayor, sino gente que se está incorporando a la práctica profesional, utiliza los test de condición física como vía calificativa pura y dura. Esto todavía sigue sucediendo, ¿sí? Por otro lado, los aspectos vinculados en primaria se ve, esto daría para una ponencia entera, ¿sí? Una excesiva ludificación sin pensar para qué hacemos ese tipo de juegos o para qué hacemos esas estructuras verdaderamente gamificadas, ¿sí? Y luego unas futuras líneas de investigación y aplicaciones prácticas. La idea de todo esto gira en torno a repensar dos cosas: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? Y cuál es la idea de por qué lo hacemos en ese momento u otro. Yo que formo a futuros maestros, maestras de educación física, una de nuestras principales obsesiones es que entiendan que construir unidades didácticas o situaciones de aprendizaje no es copiar y pegar juegos que acaben encontrando en Google, ¿sí? Se trata de justificar por qué. ¿Por qué hago atletismo en la unidad número 4? ¿Por qué hago condición física en la 5? ¿Cómo puedo aplicar el aprendizaje cooperativo de manera transversal y longitudinal a lo largo del curso? Ese electrocardiograma que hablaba el otro día César Simoni, ¿no? De hago un pico de juegos cooperativos y me vuelvo otra vez a una enseñanza más tradicional, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice. Aspectos introductorios. Hay una elevada difusión del aprendizaje cooperativo en los últimos años. Todo el mundo dice que hace aprendizaje cooperativo. Esto repercute mucho más en educación física, ¿sí? Sin embargo, cuando uno rasca y uno ve lo que sucede detrás de las clases, tenemos muchas investigaciones al respecto, observaciones sistemáticas, tanto cuantitativas, cualitativas, ve que hay diferentes confusiones, se equipara el trabajo en grupo, ¿sí? No, yo es que hago aprendizaje cooperativo, yo les pido una tarea, se juntan en grupo y luego me la cuentan. Ya, pero ¿has chequeado la interdependencia positiva? ¿Has chequeado la responsabilidad individual de cada uno de los grupos? ¿Podrías preguntar a cualquiera de los integrantes del grupo en cualquier momento y podría demostrar el patrón motriz que tiene el juego inherentemente aplicado? ¿Sí? Considerarlo a todo lo que se aleje de metodologías más tradicionales. Yo hago aprendizaje cooperativo. ¿Por qué? Porque no hago una enseñanza puramente de mando-modificación directo. Y enseñar cosas a los alumnos no quiere decir que esté haciendo mando directo, quiere decir que estoy utilizando en momentos puntuales la enseñanza magistral para que aprendan cosas. Y aquí hay una cosa que a veces siempre nos genera determinada confusión, y es el tema de la creatividad. Ya hay estudios científicos que demuestran claramente que el alumnado más creativo es el que tiene más contenido sobre aquello que tiene que crear, ¿sí? Si a un alumno no le hemos enseñado a crear juegos, a modificar juegos, a tener andamiajes sobre juegos, es imposible que genere un juego medianamente coherente. Tenemos que darle recursos. Si yo ahora te digo que me inventes un problema de polinomios de no sé qué, tendrás un problema si no tienes un bagaje previo. La idea es, y esto el estilo actitudinal lo demuestra claro, generar recursos para que el alumnado pueda demostrar lo aprendido. Si demostrar lo aprendido hace que encima durante el proceso nos juntamos en grupo para interaccionar y buscar respuestas que vayan a ese producto final, me da igual un teatro de sombras, acrobacias, malabares, cabullería, lo que sea, el aprendizaje es más sólido, ¿vale? Basarlo en responsabilidades grupales, esto es uno de los principales problemas que también se encuentra en el aprendizaje cooperativo. Saltamos el muro. Otro reto todos juntos, otro reto todos juntos. ¿Ha habido un momento puntual en la unidad en el que he chequeado la responsabilidad individual que tiene que tener cada integrante del grupo para poder hacer eso? Ya hay estudios que demuestran que el aprendizaje que el alumno tiene a través de metodologías de aprendizaje cooperativo, la responsabilidad individual del individuo estructurada a lo largo del tiempo es la más determinante a la hora de generar aprendizaje. No podemos pasar por alto esto, ¿eh? No podemos, lo decía yo el otro día, construir la casa por el tejado, veo un vídeo de YouTube, lo reproduzco en mis clases, todos parece que hacen, efecto
rebaño de oveja, típico de orientación, tú te sabes orientar, vamos todos detrás tuyo, pero ahora tú coges el mapa y me intentas llevar. ¿Qué sucede? ¿No? Una cosa que también es muy importante y que muchos profesores dicen que no hacen aprendizaje cooperativo por esto, es el compromiso motor. Si es que están todo el día hablando. Si es que ya bastante obesidad y sedentarismo hay como para que les tenga yo hablando en los escasos 100 minutos semanales que tengo de actividad física. Las evidencias demuestran que el aprendizaje cooperativo aplicado de manera longitudinal en el tiempo, que genera patrones de autonomía en el alumnado para poder resolver problemas, no tiene por qué estar asociado a un menor compromiso motor. ¿Sí? Todavía existe ese famoso síndrome de la camiseta mojada, en lo que parece que si el alumno no suda, la clase de educación física no está bien hecha. Y eso, los que estáis por distintos departamentos o con compañeros y compañeras, lo veréis. ¿Sí? Pues eso no es cierto. Si nos fundamentamos en las necesidades psicológicas básicas, lo que nos dice es que hay 3 factores: competencia, autonomía, relación e innovación, que si esos 4 aspectos están en las tareas que llevamos a cabo, el aprendizaje es más significativo, es más transferible y genera una mayor motivación autodeterminada. ¿Esto qué quiere decir? Que el alumnado se implica más hacia lo que hace. ¿Sí? A mí me preocupa, y esto, bueno, no es una cosa personal, somos varios, cuando generamos unidades didácticas únicamente construidas en la superficialidad de superas un reto, te vas, ahora es Spiderman, ahora vuelves, ahora no sé qué, y cuando acaba la unidad los alumnos nos valoran impresionante. ¿Sí? Súper divertido. ¿Qué hemos aprendido en la unidad? ¿Has utilizado tus patrones motrices para... Estábamos aprendiendo un deporte para... ¿Has visto que si me alejo más y si ponemos una raya para lanzar estoy limitando la posibilidad de... Divertirse se divierten en el recreo, y esto está muy bien. La idea es cómo el aprendizaje cooperativo a través de nuestras prácticas puede hacer que la motivación intrínseca esté. Ya hay propuestas que demuestran que estructuras excesivamente gamificadas, prolongadas en el tiempo, acaban teniendo una motivación extrínseca basada en la recompensa y no hacia la propia tarea, lo que hace que el alumnado se desmotive a largo plazo. Y esto, a día de hoy, es mi principal obsesión. Y hay gente que discrepa. Bueno, pues debatimos, ¿sí? Pero la idea es esto, ¿no? La idea es de qué manera lo que haces, de qué manera el alumno, no hay mayor motivación intrínseca que cuando el alumnado se siente competente hacia lo que hace. Si tú eres capaz que el alumnado salte a comba doble, si tú eres capaz que se suba de ágil en la acrobacia, si tú eres capaz que diseñe un juego para compañeros, esa es la mayor competencia percibida que existe. En cuanto la competencia percibida empieza a desaparecer, aparece la incompetencia aprendida, que es aquel alumno o alumna que no quiere hacer por miedo a, es que yo no sé bailar country, me voy y desaparezco. ¿Sí? ¿Qué hacemos para que se salga fuera del grupo o para que entre dentro del propio proceso? Y esta es otra cosa que creo que también deberíamos de repensar. Aplicarlo únicamente en unidades didácticas específicas de juegos cooperativos. La idea, el consejo es ir más allá. Es intentar plantear que la estructura de enseñanza cooperativa puede estar en momentos elementales del proceso de construcción de la unidad. Si estamos en el taller de Atomium, yo puedo justificar que la cooperación existe en la construcción del elemento. Y luego diseño juegos atendiendo a la lógica que a mí me interese. Si quiero seguir potenciando el aprendizaje cooperativo, los juegos que construya son de aprendizaje cooperativo. Si quiero hibridar con Teaching Games, la lógica de los juegos, invasión, cancha dividida, cancha compartida, si vengo de trabajar las capacidades físicas básicas, puedo decirles que hagan un juego de fuerza, que hagan un juego de resistencia. Es decir, no todo tiene por qué acabar en la presentación de juegos y retos cooperativos. Yo puedo hacer juegos tradicionales, lo acaba de contar Carlos, y establecer una técnica de puzzle de Aronson a lo largo del proceso para que ellos aprendan más a nivel motriz, a nivel social y a nivel del juego, que no podemos olvidar que queremos que aprendan los juegos tradicionales, gracias a los efectos de socialización que se producen. ¿Sí? Más cosas. Ya no solo desarrollarlo a través de actividades esporádicas, hay evidencias que demuestran que el aprendizaje cooperativo genera más aprendizaje y es más longitudinal cuando es capaz de aplicarse en diversidad de contenidos. Dentro de mi programación de aula,
unidades didácticas, situaciones de aprendizaje. Dentro de mi programación didáctica, primero a sexto, primero a cuarto de la ESO, el primer principio debe tener una clase cohesionada, lo vimos el otro día. De poco me sirve hacer retos en gran grupo, retos emocionales, si no tengo principios básicos de solidaridad, de escucha y de empatía a los demás. Hay que actuar bajo principios de responsabilidad individual. No me puedo saltar la responsabilidad individual para irme solamente a la grupal. Y esto requiere de un repensar de cómo estructuramos las prácticas. Actividades que favorezcan la toma de decisiones, no solo de un líder. Por eso es importante también, y aquí hay diferentes posibilidades y evidencias variadas de que los roles puedan rotar o no puedan rotar dependiendo de lo que hago o cómo lo hago. Generación de autonomía para la resolución de problemas. Y sobre todo hay una cosa que el aprendizaje cooperativo tiene como modelo que no tiene ningún otro. Bueno, sí que tienen otros, pero este más a nivel, digamos, ético y humano, que es extrapolables a otras actividades motrices y a la propia sociedad. Entender que, si en el autobús hay una señora que no tiene espacio y se quiere sentar y va muy cargada, un señor mayor, me quito y me voy. Entender que si tu punto de vista es diferente al mío, no por gritar más voy a tener la razón. Entender que podemos tener desacuerdos, pero podemos hablar para poder solucionar el problema. Y ese aprendizaje cooperativo, si se asocia a la motricidad, es mucho más potente. Que se hace en matemáticas y en ciencias sociales, lo que sea, perfecto. Si se hace a través de la motricidad, es mucho más potente. ¿Sí? Es un modelo pedagógico consolidado. Hay que tener en cuenta los 4 dominios. ¿Sí? No podemos olvidar el dominio motriz. Es el sustento a través del cual se genera todo. Óptimo para hibridar con otros modelos. Cuidado. ¿Sí? ¿Por qué pongo no todo vale? Porque bueno, ¿qué dice la evidencia? Que es mucho mejor conocer bien un modelo para aplicarlo que no coger trocitos de cada uno para decir no, es que los grupos son de este, es que los otros de otro. ¿Sí? Hay artículos de sobra escritos en español en los últimos años sobre los modelos pedagógicos donde se describe principios, características, elementos y aplicaciones prácticas. ¿Sí? La interdependencia positiva y la intermotora ha de estar vinculada al reparto equitativo de tareas, que esto es otro de los principales errores. Bien, interdependencia positiva. Sabes que si tú consigues, él consigue. Si tú no consigues, él no consigue. Perfecto. Interacción promotora. Sabes en qué falla él, sabes en qué falla ella. Nos juntamos y buscamos soluciones. Importante. ¿Hay un reparto equitativo de tareas? ¿Hay una proporción equitativa de éxito? Cuando planteamos la tarea a un grupo, ¿estamos garantizando que todos los integrantes del grupo puedan tener en base a su capacidad cognitiva, motriz, social, el mismo desempeño que otro? Hay una cuestión muy interesante, no sé si conocéis, es el valor objetivo y el valor subjetivo de la tarea. El valor objetivo es el valor que le das tú. Bueno, el otro día un profe me decía una formación, la verdad, David, que ahora escuchándote, me he dado cuenta que planteo actividades y ni yo mismo sé si son buenas. Pues es el primer paso. Valor objetivo es, tú haces una tarea y sabes que esa tarea aporta. El valor subjetivo es el valor que el alumnado otorga a la tarea basado en la creencia de su capacidad para poder solventar el reto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más se separe el valor objetivo del valor subjetivo, más posibilidades hay de desmotivación hacia la práctica. Cuando un alumnado no quiere hacer algo, una alumna y busca excusas, hay que chequear sus miedos, inseguridades, lo que viene detrás, pero hay que chequear si verdaderamente la manera en la que le estamos planteando las cosas es adecuado bajo su percepción de poder hacer. A todo el mundo le gusta bailar cuando baila. Ayer bastaba que sonara una canción o que no sonara para intentar reproducir todos juntos el propio baile. ¿Sí? En cualquier evento, en cualquier momento, surgía. Sin embargo, si esto no es a través del grupo y de manera social, esto no sucede. Si yo me considero un pato mareado y sé que no voy a bailar y yo como docente no otorgo las herramientas sociales, cognitivas y metodológicas para que alguien baile, bailar o cualquier otro contenido, lo que van a aparecer son las excusas. Y si ese alumno no hace una vez, le estás metiendo un peso en la mochila que va a estar arrastrando constantemente durante el curso. Esto Ángel lo lleva diciendo hace 25 años en el estilo actitudinal. La obsesión de las clases debe de ser que todo el mundo tenga éxito, que todo el mundo pueda lograr. A través del logro colectivo basado en el logro individual es cuando generamos esto. Luego os enseñaré imágenes al respecto.
Fundamental ir generando reflexión, ¿sí?, durante el proceso. Hay gente que aborda la reflexión solo al final de las clases. La reflexión y el procesamiento grupal debe de estar desarrollado en cada una de las tareas que llevamos a cabo. Y aquí hay una cosa que quien tenga la suerte la tendrá y quien no la deberá de buscar. La evidencia dice dos cosas claves. Una, que los docentes, cuanto más enfoque tengamos hacia la educación física dentro de un mismo centro, el alumno va a aprender más y mejor. Esto es de cajón de madera de pino. Si yo aplico aprendizaje cooperativo y el otro solo se basa en condición física y deportes y calificación, está claro. Y lo que dice la evidencia es que si su aplicación es longitudinal a lo largo de los cursos, el aprendizaje y la base social es más potente. Si yo en primero aplico aprendizaje cooperativo, en segundo lo coge otro profe que no quiere saber nada de esto, en tercero lo vuelvo a coger yo y en cuarto lo vuelvo a coger él, es evidente que la aplicabilidad, la transferibilidad del contenido es diferente. Cosas básicas. ¿Por qué basarse en la evidencia científica? Permite otorgar rigor a su implementación. Es decir, ayer alguien lo decía y creo que muy bien. Ostras, ya hay cosas hechas, ya hay cosas que se han demostrado. Vamos a utilizarlas para a partir de ahí crear e innovar a través de nuestro contexto. Permite seguir explorando caminos y sobre todo sacar conclusiones para seguir sumando. ¿Cuánta gente pasa por este congreso y se lleva recursos para aplicar en septiembre? Mucho. Pero a que no todo lo vais a aplicar exactamente igual que lo habéis vivenciado aquí. Seguramente no. Porque yo tengo mis creencias. De hecho, la forma en la que esto es curioso, la forma en la que me enseñaron la educación física a veces repercute más en mi práctica profesional que incluso mi formación inicial. ¿Sí? Tiendo a repetir lo que hicieron conmigo en contextos pasados, aunque sepa que no es ni incluso la mejor opción. ¿Te das cuenta que no están aplicadas? Sí lo sé, pero es que total, esto nos pasa con la evaluación, ¿sí? Y más con las connotaciones curriculares de ahora. Tenemos un artículo publicado, una revista así bastante fuerte, no voy a hablar de impacto ni nada de estas cosas, pero dijimos, si hay mucha divulgación del aprendizaje cooperativo aplicado en el aula, ¿habrá mucha evidencia científica al respecto? Pensábamos que sí, ¿sí? Ahora veréis la respuesta. La idea es que solo fuera aprendizaje cooperativo, que solo fuera en educación física y que fuera experimental, es decir, que hubiera práctica durante el medio. Solamente 15 artículos. ¿Sí? España y Reino Unido, principales países, aparecen otros como Turquía, Nueva Zelanda, Francia y Suecia. Esto no es cada vez más internacional. Mayor intervenciones de corta duración. Aquí es donde debemos de seguir implementando. Hacer propuestas de aprendizaje cooperativo de carácter longitudinal para que permitan ver los efectos. Cualquier diario de campo, cualquier observación sistemática que podáis hacer en vuestros instrumentos de evaluación os va a dar información. Vais a ver respuestas sobre, por ejemplo, el rendimiento académico. Son proporcionadas entre la etapa de primaria y secundaria. Esto antes no era así, estaban focalizadas fundamentalmente en primaria. ¿Sí? Y además los métodos son bastante equilibrados. 46 cualitativos, 30 cuantitativos, 22 mixtos. ¿Qué nos dicen? ¿Sí? Fijaros que los efectos en primaria son fundamentales en comportamiento del alumnado, seguimiento de reglas y en el compromiso motor. Ayer había alguna comunicación muy interesante. Nosotros tenemos alguna investigación al respecto de cómo el aprendizaje cooperativo en educación física puede servir para prevenir aspectos vinculados al acoso escolar o al ciberacoso escolar, siempre y cuando sea más extrapolable al centro. Sin embargo, en secundaria va hacia los vínculos sociales y hacia las reflexiones que hace el alumno sobre su aprendizaje. ¿Sí? Ya no va tanto a patrones estructurales de comportamiento, sino a sus propias reflexiones. Fijaros, fundamentalmente carácter deportivo, salud y condición física. Veréis como todavía hay muchas lagunas de su aplicación en el ámbito de expresión corporal. ¿Sí? Y esto no es nuevo. La formación inicial que todavía hoy el profesorado y los maestros tienen sobre expresión corporal es mucho más reducida que sobre cualquier otros contenidos. Hay otros modelos vinculados sobre la motivación del alumnado, género, resolución de problemas, ¿sí? Y el dominio social es el más importante. Pero no hay que dejar de evidenciar la propia práctica motriz. Si nos vamos a los últimos 3 años con estos criterios, 5 investigaciones. Fernández, Río y Casey hablan de la mejora respecto al enfoque tradicional cuando miden la responsabilidad. Ya se ha visto que la responsabilidad del alumnado es mayor cuando aplico aprendizaje cooperativo que otros modelos. Dyson 2021 habla del aprendizaje emocional, pero no emociones de vamos a emocionarnos, sino
Vamos a generar experiencias motrices en el alumno que le generen emociones positivas para seguir avanzando. Mejoras en escucha y la percepción de justicia. Cuando una clase no se basa en la percepción de justicia y hay un compañero que cree que otro tiene beneficios por su desempeño motriz o porque hace fútbol extraescolar fuera, ya se empiezan a generar muchos desequilibrios. Borg y Mordal hablan de hacer 24 sesiones a lo largo de 2 años académicos y hablan de ese aprendizaje social. Además, no solo aplicable en educación física, sino extrapolable a otras asignaturas. León 2020, fijaros, rendimiento académico. Hay muy poco de aprendizaje cooperativo en educación física y rendimiento académico. Y lo que demuestra es que la interacción promotora y la responsabilidad individual son los mejores predictores, los más influyentes para el rendimiento académico. Volvemos otra vez a la responsabilidad individual. ¿Sí? Y si me voy al último, otra vez para el aprendizaje social, fijaros que aparece de nuevo la competencia percibida. Si un alumno no siente que es competente a la hora de realizar un juego, una tarea, un reto, las probabilidades de que esa motivación sea menos autodeterminada es mucho más alta. ¿Sí? ¿Qué no? Sin embargo decimos, vale, ¿y qué pasa con los juegos? Hemos hecho un chequeo, hemos hecho un rastreo vinculado a los juegos cooperativos. Aquí no hemos sido tan exigentes respecto al tipo de revistas, hemos hecho otro, no necesario un diseño experimental, vemos 18 investigaciones. Mejora de la competencia motriz, generación positiva de emociones, favorece relaciones interpersonales y prevención de acoso escolar, sobre todo en primaria. Los que estéis en secundaria, intentad chequear esto. Si vuestro centro tiene un reglamento claro de prevención de acoso escolar y hacéis aprendizaje cooperativo en educación física y lo hace el resto de asignaturas y lo hace también otros compañeros, ir en esa línea. Empoderamiento de integrantes del equipo. Hay alumnos que no tenían voz y voto a principios de curso y cuando están en un grupo donde el reparto es equitativo de tareas, tienen voz y se creen lo que dicen. Hablaba Ángel de esos alumnos grises. ¿Sí? Que cuando te preguntaban el nombre decías, sí, espera, voy a mirarlo bien. Esos alumnos que se quedan a veces perdidos en el grupo por esa razón. Favorece la sensibilización hacia personas con discapacidad. Súper interesante. Discapacidad, no solo discapacidad, sino entender a personas diferentes a mí en relación a cualquier ámbito. ¿No ves que él no sabe saltar como estás saltando tú? ¿Crees que puedes ir a ayudarle para que pueda saltar cuando la comba esté abajo para pasar por arriba y efectuar el propio salto? Esto da para un congreso entero, ¿sí? Mejora de las funciones ejecutivas. Y esto, ya se ha visto, parte prefrontal, funciones ejecutivas, de qué manera el alumno es capaz de autorregular. No sé si sabéis el enfoque pedagógico vinculado a la autorregulación. Ya hay centros, aquí tenemos a Óscar, que es experto en el tema, donde los niños, ya fuera de educación física, regulan sus planes de trabajo. Se acaba el debate de tarea sí, tarea no. Hay planes sistemáticos, ellos deciden lo que hacen, hay una comisión en clase, revisa, se van. En educación física muy interesante vinculado a los productos finales. Tengo que hacer una prueba de planificación de mi entrenamiento en cuarto de la ESO, con tantos grupos musculares, con tantas vueltas, con tantas repeticiones. Somos un grupo de 4, ¿qué hace cada uno? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué tiempo tenemos? ¿Cómo nos vamos a autoevaluar? ¿Va a haber cooperación durante el grupo? ¿Sé cómo me van a calificar? ¿Tengo un instrumento que me va guiando esas pautas de autoevaluación? El aprendizaje cooperativo ayuda a estas funciones de autorregulación. Importantísimo, se hablaba antes. Reducción de agresividad, ejercida y percibida. Y hay propuestas muy buenas donde precisamente se demuestran que deportes de combate, bien llevados a cabo con estructuras cooperativas en su puesta en práctica, producen menos agresividad percibida y reducida que deportes tradicionales como fútbol y baloncesto. ¿Sí? Mayor predisposición y motivación a las tareas y, fijaros, mayor orientación prosocial en chicas. Sobre todo en quinto y sexto de primaria y primero y segundo de la ESO, fundamentado en la mayor responsabilidad que las chicas tienen debido a su anterior maduración respecto a los chicos. ¿Vale? Dicho todo esto, y soltado todo esto, está en el libro de actas, se puede leer, se puede digerir, ¿sí? ¿Hacia dónde deberíamos de seguir caminando? ¿Qué nos queda por explorar en relación al aprendizaje cooperativo? Realización de intervenciones más largas. Es necesario aplicar el aprendizaje cooperativo de manera más longitudinal. Desarrollar intervenciones en el ámbito de expresión corporal. Me da igual mimo, danza, baile, luz negra, lo que sea. Explicación detallada de los diseños de intervención. Cada aspecto suma. La manera de hacer los agrupamientos, hay tesis doctorales de agrupamientos solo,
ya influye en la predisposición hacia la tarea del alumnado. ¿Qué materiales utilizo? Tenemos un modelo de autoconstrucción de materiales que ya ha mostrado efectos positivos en muchas variables. ¿Qué espacios tengo? Investigaciones que demuestren que el aprendizaje cooperativo no tiene por qué llevar un menor compromiso motor. Pasa con la evaluación, cuando hay gente, es que esto de la evaluación formativa está todo el día con rúbricas por ahí. No, no tiene por qué. Pueden ir, ver, chequear y seguir trabajando. El compromiso motor no tiene por qué ser menor. Que las intervenciones no solo se basen en dominios cognitivos, que no solo en el social, sino también en el afectivo y motor. Y contrastar los efectos de los juegos con otras situaciones motrices cooperativas que no tengan la estructura de juego. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ayer hubo una ponencia de clarificación de los propios conceptos. Y hay una cosa que es fundamental, que deberíamos de tener siempre claro. El alumnado debe de tomar decisiones sobre lo que tiene que hacer. Pero uno es más creativo y es capaz de tomar más decisiones cuanto más hayamos labrado el camino durante el proceso. ¿Vale? Os voy a mostrar diferentes imágenes, en lugar de poneros una parrafada sobre hacia dónde deberíamos ir, diferentes imágenes donde se ve ejemplos de tareas concretas que intentan resumir de manera visual aquello que os he contado. ¿Vale? Búsqueda de logros compartidos a través de la interacción promotora. ¿Qué vemos aquí? Aquí está pasando una cosa y aquí está pasando otra cosa. ¿Alguien que vea algo ahí? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta tarea? Iba a poner un vídeo, pero la pregunta estaría clara, la respuesta estaría clara. ¿Cuál? Que todo Dios participe, incluida la Virgen. Sí, todo el mundo participa, vale. Pero aquí están haciendo algo y aquí sucede algo. ¿Cuál podría ser la consigna de la actividad? Todos suban. Les he enseñado a subir encima de la ingle del portor, por lo tanto el reto es todos tenéis que subir encima de la ingle del portor con las manos en las cabezas, aguantando un mínimo de 10 segundos. ¿Qué puede pasar aquí? ¿Que no todos suben? ¿Que alguno queda abajo? ¿Quién? ¿Los eternos portores? Gordito, yo aquí abajo siempre, ¿sí? ¿Nunca habéis hecho acrobacias de pirámide? Y hay algunos que están así. Tienes derecho a subir, tienes derecho a tener oportunidades. La pirámide aguanta contigo, la pirámide aguanta 300 kilos, no hay ningún problema. La consigna es clara. Todos los ágiles vais a subir encima de portores, pero mirad cómo os ponéis, porque luego los roles se van a cambiar. Los que estuvieron abajo estarán arriba y los que estarán arriba estarán abajo. Ya no me sirve lo de colocarme abajo los 4, 5, 6, 7 más fuertes, sino que tienen que buscar la manera. ¿Qué es lo que provoca? Que tomen decisiones de quién se pone con quién y en qué momento se pone con quién. Esto lleva un rato, ¿eh? Esto te lleva una sesión entera. Pero cuando lo consiguen, la satisfacción que se genera está fundamentada en el logro individual, está fundamentada en la toma de decisiones que hago durante el proceso, y el logro grupal es mucho más satisfactorio porque yo no les he dicho a ver, bueno, vosotros dos, os colocáis con vosotras dos, las vais a subir bien, así que ya, perfecto. La chica está arriba muy feliz siempre, el chico que sea muy ágil, y hay gente que puede hacer un mulo de carga. ¿Sí? Entonces hay que intentar buscar propuestas que vayan precisamente en esa línea. Cambio de roles y nunca nadie es prescindible. ¿Sí? Más ejemplos. ¿Cuántos alumnos y alumnas llegado a tercero o cuarto de la ESO tienen miedo y problemas para hacer un volteo? Muchas. ¿Sí? Y tú dices, joder, una voltereta hacia adelante, giro transversal. Uno de los principales... Estos son propuestas vinculadas de aprendizaje cooperativo, pero sobre todo de estilo actitudinal. Que tiene mucha parte de aprendizaje cooperativo, sobre todo durante el proceso. Uno de los principales problemas es que cuando el alumno o alumna va a girar, tiene miedo a perder el contacto visual con el suelo y sube la cabeza hasta poder girar, de tal manera que hace una croqueta. Y si nos vamos a judo, que luego veremos, o queremos hacer un Zenpo Kaiten, resulta que hacen croquetas. Esta idea hace que el rozamiento que se produce en el abdomen para poder voltear y que todos y todas estemos trabajando juntos, pueda pasar por arriba, voltear y volver por abajo. Y todo el mundo realiza un volteo. Y cuando le dices a alguien, ¿sabes quién te tocó la espalda? No. ¿Por qué? Porque la actividad en sí misma hace que todo el mundo tenga que estar en contacto con todo el mundo. Esta parte de la idea de la organización secuencial, 2, 4, 8, todo el grupo. ¿Sí? No tengo que decir quién se pone con quién.
en este momento. Pero la idea, hay un trabajo corporal intencionado para que todos hagan con todo el mundo. Aquí lo mismo, les enseño la idea al grupo subo para que todos juntos estemos durante 5 segundos haciendo este elemento. Este chico, que era medio delincuente prácticamente, solo venía a clase de educación física porque tenía el rol de coprofesor. Y su motivación era poder ayudar al resto. Y era ágil, pero la idea es esa, responsabilidad individual para el éxito grupal. Implicación y toma de decisiones para la práctica deportiva. Vamos a jugar a baloncurve. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo construimos el aro? ¿Dónde colocamos la superficie para la interacción de la meta? ¿Cuántos pases puedo permitir? ¿No creéis que eso lo vimos muy bien en el taller de Antonio, nos quedamos en la fase 3, pero la fase 4 es qué tipo de feedback nos damos para que el alumnado mejore? Pero el feedback tiene que estar basado en los objetivos y en los instrumentos, la rúbrica, la escala, de aquello que le estoy diciendo al alumnado. Yo me encuentro muchas veces con, sí, yo hago mucha coevaluación. Cuando acabamos, un grupo le dice al otro lo que le ha parecido. ¿Y qué dicen? Mola, guay, chulo, divertido. Eso a ti te permite mejorar tu juego. Si tengo unos ítems claros, donde todo el mundo nos permite tocar la bola de manera, me permite un contraataque muy claro el feedback va a estar mucho más canalizado para el aprendizaje. De nuevo, otra vez, a mayor recursos que del alumnado, más podrán extrapolar esos aprendizajes fuera del aula. Búsqueda de acuerdos para encontrar soluciones. Todo el mundo lo conoce, ¿sí? Típica actividad, cruzar el río, 4 colchonetas, tienen que llegar al otro lado, si alguien toca el suelo, todos nos vamos para atrás. Tú puedes decidir si condicionas más o menos la práctica. Si tú te pones arriba y dices, tenéis que buscar la mejor manera para llegar al otro lado, todos los alumnos lo que van a intentar hacer eso. Cuando una colchoneta no avanza, y les empiezas a picar, mis niños de segundo de primera ya hubieran llegado, y empiezan todavía más así, y la colchoneta no avanza, suele haber alguien del grupo, normalmente una chica, calladita, tímida, que la dice a su compañera, oye, y si nos ponemos en las 3 colchonetas, dejamos una libre, la tiramos adelante para avanzar y vamos todos de manera consecutiva, dilo, y ahí nadie se entera. Los líderes canalizan normalmente quién es el que tiene que hacer las cosas y de qué manera se hacen. Pero cuando un grupo muchas veces empiezan 2 colchonetas a ir avanzando, los otros 2, en lugar de decir, ahí va, qué buena, profe, están haciendo trampas, y tratan otra vez de competir. ¿Sí? Hay diferentes técnicas donde se ve eso, donde uno tiende a competir cuando las propuestas de resolución pueden ser cooperativas. Puede haber propuestas donde el alumno compita. ¿Sí? Yo juego contigo, ganamos 7-5, tal, giramos, ya está. Pero la estructura de aprendizaje puede ser cooperativa. Bien, esto lo puedo hacer más complejo como quiero. ¿Habéis pasado todo el mundo por las 4 colchonetas? No, yo solo pasé por la mía. Vamos a volver atrás. Al menos hay que hacer un salto a la pata coja para... Al menos tiene que haber un líder que cambie de paso a paso a cada colchoneta. Generación de confianza y adaptación de exigencia. No veáis este reto y cuando lo hacer en septiembre. Esto no es que alguien se sube arriba y la tiro para arriba y se deja caer. Detrás de esto hay mucha cosa. Hay mucha progresión, hay mucha actividad. ¿Sí? Primero hay una actividad del sur, después suelto la colchoneta despacio, después se van colocando agarrados, después, ¿sí? Con mucha interacción. Todos estos son retos vinculados de carácter emocional. ¿Sí? Gracias a que todos estamos cogiendo las cuerdas, a partir de los nudos que antes hemos practicado, ellos pueden hacer el Superman saltando. Y además alguien se puede quedar debajo para grabar y ver sus caras. ¿Sí? Todo el mundo tiene que saltar una marca concreta. Esta niña grita más que salta. Y está haciendo la actividad, confía en sus compañeros, compañeras, demuestra que puede llegar tan lejos como el resto. Y esa es la idea. Hay muchas propuestas de ese tipo. Pero tratar de generar la confianza y variar la adaptación del nivel de exigencias. Si hay una cosa que dice el aprendizaje operativo es que esto no puede ser café para todos. Hay que atender a la interacción promotora que sucede durante el proceso. Pérdida de miedos, competencia percibida y experimentación. Unidad didáctica de judo, maravillosa. Que no haga judo yo le animo. Deporte extraeducativo, muy aplicable en la educación física escolar. Empiezas, primero, quiero solucionar el miedo que el alumno pueda tener a caer porque no quiere hacer un golpeo. Vamos a hacer actividades, por ejemplo, vinculado a Shirukemi, donde voy a tratar que haya un solo golpeo cuando caigo. ¿Sí? El principal problema es que hay alumnos que caen a plomo. No, tengo que flexionar, tengo que hacer la acción de rodar con la espalda para luego golpear con el antebrazo.
Después, ellos diseñan su propio montaje, diseñan su propio examen final, haciendo técnicas que yo les he enseñado que puedan elegir de su repertorio. ¿Hemos hecho Sotogari, Ogoshi y de Ashigarai? Vale, pues tienes que integrar esas con otras 3 técnicas de suelo que hemos visto, Sotogari, Onge Sagatame, Guzurike Sagatame, Yoko Sagatame, lo que sea. Y ellos construyen su propio montaje. El nivel de respeto y de implicación de los demás cuando los compañeros salen a mostrar es muy elevado porque tienen el instrumento con el que van a evaluar y calificar su examen final, porque se van autoevaluando durante el proceso, porque una pareja va donde otra pareja para decirle a ver cómo hace esos Sotogari en movimiento hacia adelante, pues es que no estás desequilibrando a Uke, pues es que tu pierna no está abriendo lo suficiente. Y se da un feedback muy bueno para poder mejorar, pero nos basamos en las variables de pérdida de miedos y esa competencia percibida vinculada a la experimentación. ¿Sí? Más, hay una cosa que el currículum dice especialmente ahora, y habla de la adaptación de la motricidad a diferentes espacios y materiales. Hay muchas propuestas de bici, un contenido que a todos nos puede servir es el parkour. ¿Sí? En este caso, cada uno tendrá un polideportivo más pequeño, más grande, más adaptable, menos adaptable. Pero la idea es cómo construyo, de manera cooperativa, ese montaje recorrido final que el alumnado tiene que hacer al finalizar la unidad de la situación de aprendizaje. Tú les enseñas diferentes pasos, ¿sí? Tú les enseñas diferentes tipos de saltos, diferentes tipos de recepciones, diferentes tipos de desplazamientos, les puedes generar una base de desplazamientos básicos en color amarillo, intermedio en color verde, rojo en color difícil, o difícil en color rojo. Y el grupo en 4 tiene que elegir al menos 2 verdes, 2 amarillos y 2 rojos para crear su montaje final a través de una estructura narrativa que han elaborado previamente. ¿Sí? Y tú condicionas el tipo de montaje que tienes, pero no exiges que tú tengas que hacer ese elemento concreto de montaje final. Eligen a través de la variabilidad de la práctica que yo les otorgo. ¿Sí? Cuanto más bagaje les demos otra vez de nuevo, más podrán elegir y más podrán adaptar. ¿Tengo que obligar a que todo el mundo haga un león para pasar por delante? No. Bájate, te pongo un apoyo, subes, y es cuando ellos pueden tomar decisiones, cuando tienen estructuras previas que se lo permitan. Tareas con fines pedagógicos y transferibles. Claro, cuando todavía se sigue viendo que hay determinada gente que penaliza al alumno cuando hace algo mal, diciéndole que dé 2 vueltas al campo, luego nos pensamos cómo el alumno no sale a correr de manera autónoma. Es que no te gusta correr. Hay mucho currículo oculto, todavía para otra ponencia. Esta propuesta tiene ya mucho tiempo y desde el grupo de Segovia de Víctor la publicaron hace mucho tiempo. ¿Sí? La idea de autorregular mi esfuerzo. Cuando sea capaz de autorregular mi esfuerzo, más posibilidades habrá que el día de mañana salga a correr. Porque me siento bien, porque no me fatigo y porque puedo medir mi ritmo, mi volumen y mi intensidad. Quien no lo conozca, esto es sencillo. Van corriendo por parejas. La persona que va corriendo, hay otra persona que va apuntando los tiempos de paso. ¿Sí? Aquí pasó a 22, aquí 47, es el test de Cooper. ¿Sí? Pero tú les puedes condicionar. Chicos, 12 minutos, 720 segundos. Tenéis que hacer el mayor número de vueltas posible en esos 12 minutos. ¿Qué pasa? ¿Qué creéis que pasa? ¿Cómo hacen las vueltas? A toda pastilla. Si os fijáis, aquí hay una diferencia de vuelta y vuelta de 20 segundos y aquí hay una diferencia de 50 segundos. Cuando tienes esto, se lo das, ellos se lo dan y hacen su gráfica. Número de vueltas, tiempo, y la gráfica empieza haciendo así y al final hace se dispara. Cuando le dices, el test de Cooper dura 12 minutos, ¿verdad? ¿Cuántos segundos son? 720. ¿Cuántas vueltas diste tú? 25. Tú 30, tú 28. Divide y saca tu tiempo óptimo por vuelta. Igual tú corres a 22, pero igual tú a 18, pero igual tú a 15. Vamos a intentar bajar 2 segundos el tiempo óptimo por vuelta para cansarnos más y para dar más vueltas. Y ahí es donde entra la estructura cooperativa, donde la gente se va juntando por tiempos para correr juntos e intentar que la segunda gráfica sea mucho más lineal. ¿Qué es lo que provoca? Que incluso quedan a correr por la tarde. Quedan a correr en el propio centro, utilizan los recreos para correr. Porque a mi calificación no va en relación al número de vueltas que dé. Mi evaluación gira en relación a cómo puedo autorregular mi esfuerzo. El producto, la idea, la estrategia cooperativa versa sobre el proceso que tú organizas para que el alumno haga una segunda gráfica más lineal. ¿Sí? Vinculado a esa transferibilidad del aprendizaje que tanto nos tiene que preocupar, ¿no?
Sable Espuma, no sé si lo conocéis, tenemos bastante material publicado, creo que es una unidad didáctica muy buena, es una unidad didáctica situación de aprendizaje que dependiendo del enfoque que le dé, la puedo orientar de una manera u otra, la puedo vincular más al ámbito expresivo, la puedo vincular más al ámbito incluso de la condición física, ¿sí? Y esto es muy sencillo, esto es un churro de piscina, grande, ¿sí? Se corta a la mitad, se encinta la empuñadura y a partir de ahí empiezas a construir el aprendizaje, ¿sí? Utilizar los patrones de esgrima, evidentemente modificados, y bajo los patrones técnicos de marchar, romper y fondo, elaboras una unidad didáctica de este tipo. Hay una fase previa donde enseñas patrones técnicos, hay una segunda fase donde jugamos, pero con patrones de marchar y romper, hay una segunda fase en la que diseñan los propios juegos para sus compañeros, hay una tercera fase donde elaboran su montaje final por parejas o por grupos de 3, en los que traen su música, Piratas del Caribe, lo que sea, ¿sí? Y luego al final siempre hay un proceso de autoevaluación y coevaluación durante el proceso. David, ¿puedo meter una rueda lateral? Métela. David, ¿puedo hacer una rueda lateral? Sí, siempre y cuando marche y rompas. ¿Qué es lo que permite que los productos sean buenos? Que haya un instrumento de evaluación que les vaya guiando durante el proceso. Que ellos dos tengan un reparto equitativo de tareas. Que durante el proceso pueda trabajar con otros integrantes del grupo. Que una pareja durante el proceso pueda ir durante otra pareja para decir, a ver, ¿puedo ayudarte en la primera parte del montaje cuando hacéis el saludo y cuando hacéis el primer fondo? Nosotros lo hacemos de esta forma. Y los productos son tan ricos como capaces sean ellos de darse interacción durante el proceso gracias a tu guía. Lo que se demuestra es que cuando solamente el feedback deriva de lo que dice el profesor a través de la heteroevaluación, el alumnado es menos creativo, menos autónomo y toma menos decisiones. Por eso ese triple componente, no sé si está aquí, de la evaluación triádica es fundamental. No me voy a poner a explicarlo, pero es muy claro, ¿no? Un mismo instrumento que es basado en el producto final que tengan que hacer, con una columna de autoevaluación, de coevaluación y de heteroevaluación. Eso hecho a través de un ensayo y ese triple feedback, lo que tú opinas como grupo, lo que otro grupo opine sobre ti y lo que yo opine sobre ti con el mismo instrumento con el que te voy a poner la nota, ya ha mostrado que genera un mayor aprendizaje sobre lo que estoy haciendo y un mejor producto final. Como por ejemplo el montaje final que puedan llevar a cabo de Sable Espuma. ¿Okay? Me voy al tema de zancos. Ahora vais a ver zancos para primaria, estos son de secundaria. Los construyen de tecnología, ¿sí? Pero la ayuda es fundamental. Nunca nadie va solo. Siempre tengo una persona a cada lado que me ayuda y que me guía el camino, ¿sí? Siempre lo primero que hago es enseñar a caer. La cinta de embalar es para las rodillas, para caer hacia atrás. Siempre, sí, de tal manera que al final, en 3 sesiones acaban dando, caminando todo el mundo. Y luego puedo decidir lo que yo hago. ¿Tengo las manos libres y puedo hacer malabares? ¿Qué grupo tengo? ¿Qué contexto estoy? ¿En qué edad es? Pero la ayuda siempre es fundamental, ¿sí? Una unidad didáctica muy buena que tenemos de vinculación a la sensibilización hacia la discapacidad. Los niños se ponen en lugar de personas con discapacidad. Se van poniendo y ejecutando y planteando actividades para sordomudos, actividades pues voleibol para no poder utilizar y buscar los huecos, lanzamiento de jabalina sin ver, lanzamiento de longitud sin ver, y luego ellos diseñan sus juegos para los demás. Es increíble la capacidad que llegan a tener para extrapolar el sentimiento de transferencia a otra persona diferente a mí y diferente a mis capacidades. Ese desajuste entre percepciones que muchas veces hablábamos y que contaba Ángela ahí, se va ajustando y se va extrapolando, ¿no? Generación de experiencias positivas como grupo clase, ¿sí? Pues este es un ejemplo, es un grupo que tenía Alejandra, cuarto de la ESO, diversificación absoluta, fracaso escolar total, absentismo muy elevado, pero estructuras de baile country, de aprendizaje cooperativo, permitió algo pues, que era no se podía soñar en septiembre, y era conseguir que todos y todas hicieran un baile conjunto dentro del propio centro, ¿no? Pero genero experiencias positivas como grupo clase. Sin otra metodología, difícilmente esto se hubiera generado. Es importante construir la cooperación desde las primeras etapas. Aquí los zancos son otros, pero el concepto es el mismo. Nunca vas solo y yo me encargo de ayudarte. Y además te decimos cómo tenemos que hacer la ayuda. ¿Dónde no puedes fallar? ¿Dónde tienes que estar? ¿Sí? No hay salida de tacos, pero nos tenemos nosotros. Con las mismas suelas vamos y hacemos la propia salida, ¿no? Pero el aprendizaje cooperativo también es un instrumento, una metodología muy buena para construir el aprendizaje dialógico durante el proceso. Para que tomen decisiones, para que hablen, para que dialoguen, para que reflexionen sobre el aprendizaje y que ese aprendizaje sea más extrapolable y duradero sobre el tiempo, ¿sí?
Os va a contar Alejandra con karate, así que yo no os voy a dar la barrila mucho más aquí, pero la idea es la evaluación formativa. Aquí nosotros lo tenemos claro. Cualquier cambio metodológico que el docente quiera hacer en el aula debe de girar por la evaluación. Si no cambio mi sistema de evaluación, difícilmente pueda llevar a cabo patrones vinculados al aprendizaje cooperativo o a cualquier otro modelo. Evaluación, no calificación. ¿Sí? Bajo la idea de que todo lo calificable es evaluable, pero todo lo evaluable, ¿sí? Tengo que tener claro eso. Yo debo de evaluar cosas que no tengo por qué calificar, pero aquello que califique debe de ser previamente evaluado. Es decir, yo no le puedo decir al alumno, vas a hacer una cata y de repente sacarme el instrumento de la chistera y decir, aquí está la calificación, aquí lo tienes, utilízalo, aprendamos juntos con él. ¿Sí? Si vais a la página del Grupo Actitudes tenéis 200 instrumentos aplicados a diferentes etapas de educación física y de otras asignaturas. ¿Sí? Estos son sencillos, con emoticonos, van graduando la complejidad y la dificultad en función de que me acerque a la ESO o a bachillerato. ¿Vale? Y ya nada más, que bastante es. ¿Sí? Acabar con esta frase, que yo creo que es buena, que es que la educación física es una asignatura con infinidad de posibilidades pedagógicas, pero si la cooperación está presente, las relaciones entre estudiantes y el aprendizaje, yo esto lo pondría en rojo, aumenta exponencialmente. Muchísimas gracias. Sería lo idóneo. Esto mismo ocurre, hablo de mi experiencia personal y seguramente que muchos centros también han hecho lo mismo. Este año en nuestro centro hemos acabado el tercer año de formación en PLC, el proyecto lingüístico del centro. Y es algo que es un acuerdo que se toma en el centro y que todo docente que vaya a entrar debe seguir esas pautas para el trabajo lingüístico. Lo mismo pasa en muchos centros con el ADN, ¿no? Que es un modelo de matemática. Entonces, ¿tenéis evidencia o constancia de que haya centros que todo el profesorado de educación física siga el modelo de rendición cooperativo? Es una buena pregunta y sí. Y cada vez más. A ver, todo depende del contexto en el que esté. Si me voy a un centro donde IRRA trabaja solo en su departamento, pues está fácil. ¿Sí? Si me voy a un centro grande donde seamos 5, 6 o 7 profesores, aquí en el Ordoño, pues es más complicado aunar la misma metodología con ellos. ¿Sí? Todo depende de dos cosas, la tipología estructural del centro en función del volumen del profesorado que tenga y dos, la formación que reciba y lo que tú seas capaz a nivel personal de demostrar que esto puede funcionar. La evidencia lo que dice es claro, es que cuando el alumnado recibe no solo aprendizaje cooperativo, sino patrones estructurales de metodologías cooperativas, copedagogía de la motriz, pedagogías basadas en la cooperación, a lo largo del curso, su aprendizaje social, pero su aprendizaje hacia el contenido es más elevado de cuando los enfoques metodológicos entre profesores son dispares. ¿Sí? Pero claro, cuando eres 2 o 3 es medianamente fácil poder ponerte de acuerdo. Cuando eres muchos, no. Y otra cosa es lo que decimos, ¿no? Hablan del tema de... Una cosa es decir que hago aprendizaje cooperativo y otra cosa es que verdaderamente me esté fundamentando en los patrones que verdaderamente digo. Esto pasa mucho. Sí, yo hago evaluación formativa, sí. Yo utilizo una rúbrica para calificar. Ya, pero eso no es evaluación formativa. Es utilizar una rúbrica para calificar. Pero la respuesta es eso, que depende mucho del contexto. Por eso estos foros son maravillosos, ¿no? Gente apasionada de la educación física, apasionada de la cooperación. Ayer hablaba con gente de, es que nadie de mi departamento quiere venir, he venido yo solo. Pero me llevo ideas para intentar contarle, para que, ya no sé si vende la Cádiz o no, pero joder, que por lo menos hagamos la misma unidad o la misma estructura de unidad en el mismo curso, porque él lleva la y yo llevo el B. La idea es remar en esa dirección. Evidentemente, esto no se puede, tú no puedes decir a alguien, cooperas o me enfado contigo. Somos mayores, ¿no? Hablaba de matemáticas, ABN, sí. El centro ha tomado la decisión
decisión como centro, Sí. y lo dice en su PCA, de hacer ABN en matemáticas. Y todo el profesor que llega, ha dicho, tiene que hacer ABN, tiene que pasar por ahí. Pero nosotros, el problema yo creo que el problema es que nosotros no nos lo creemos. Hay una parte, hay una parte. La educación física sea tan importante como eso, que a lo mejor todavía se ve como una María. Nosotros... Sí, sí, sí. Aquí hay una parte también fundamentada en dos cosas. La administración educativa, el tipo de formación que me oferte y cómo yo como equipo directivo pueda encauzar el tipo de formación. Hay dos opciones. Que me achicharren a cursos que normalmente la gente va para pasar de largo y no hacer nada, o intentar que el equipo directivo busque patrones para intentar que el aprendizaje cooperativo, por lo menos en educación física, se lleve a cabo. Nos pasa lo mismo con el trabajo de competencias. Pues la propuesta está, ahí está la secuenciación, hay centros que la utilizan porque el equipo directivo organiza esto a través de su PGA, de sus claustros y demás, y hay centros porque quieren formaciones de 1 hora y media para salvar la papeleta de la inspección. Dependiendo de dónde estés y el paradigma que utilices para poder aprender, la formación te servirá más o menos. Pero es verdad que ese elemento dinamizador a través de la asignatura es bueno. Yo soy consciente de que hay cada vez más formaciones vinculadas al aprendizaje cooperativo en educación física. Alguna calidad de ellas es un poco cuestionable, pero hay que ir en esa dirección.